Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón. Bienvenidos hoy 16 de septiembre a un nuevo video. Que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Amigos, estaba el otro día echándole un vistazo a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y me topé con el capítulo 7 que trata sobre la Trinidad y la relación entre las criaturas. Más concretamente fui al numeral 239 que dice: para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Así como lo oyen amigos, una marca propiamente trinitaria. Es muy curioso, demasiado curioso que el Papa Francisco use una palabra que es objetivo de escrutinio tremendísimo en estos últimos tiempos, la palabra marca. Es tremendo amigos. Como sabemos, la encíclica Laudato Si se convertirá muy pronto en la Carta Magna de la Gran República Teocrática Mundial, que está muy pronto a erigirse. Y como ya hemos aprendido amigos, cuando este gran gobierno teocrático pase un decreto o ley que tenga intención netamente religiosa, entenderemos entonces que ese decreto o ley con fines religiosos es indudablemente la marca de la bestia, debido a que ya se ha configurado una gran unión de Iglesia y Estado que obligue a sus ciudadanos a realizar ritos religiosos, tradiciones de hombres sin bases bíblicas. Por supuesto que esto es merecedor de nuestro estudio amigos, porque sabemos que algunos países ya tienen una unión de Iglesia y Estado aunque no lo hayan hecho público. Inclusive Estados Unidos ya tiene una unión de Iglesia y Estado aunque no se haya hecho público. Entonces debemos entender que es la marca de la bestia, y no deja de causar curiosidad que el Papa Francisco haya hablado en su encíclica Laudato Si de la marca trinitaria. Es muy pero muy curioso amigos. Es una palabra específica que por supuesto tiene que ver con la Trinidad. En videos pasados les mostré que la Trinidad no es bíblica. Inclusive examinamos cómo el símbolo de la Trinidad llamado triqueta proviene del 666. Casualmente ahora tenemos al Papa Francisco diciendo que el mundo entero debe recibir la marca trinitaria. Pero lo más interesante es que la Iglesia Católica se refiere a esta marca trinitaria como una comunión con este Dios trinitario a través de la Eucaristía o los sacramentos. Por lo que de nuevo encontramos otra prueba más de que la marca de la bestia en realidad va a provenir de una iglesia aparentemente cristiana. Y es que no deja de ser curioso que el Papa Francisco haya usado la palabra marca trinitaria. Recordemos que yo les advertí en videos pasados que en el futuro, un futuro demasiado cercano, se va a hacer tal vez una encuesta en la que se te pregunte si crees o no en la Trinidad, o tal vez se te exija que te persines enfrente de una cámara de reconocimiento facial a la entrada de una iglesia, o tal vez se te esté grabando y se esté reconociendo tu rostro cuando estés siendo partícipe de algún rito religioso en domingo. El hecho amigos es que vemos el mundo confundido con este tema del cambio climático y al Papa Francisco fusionando la ecología y la adoración a la Madre Tierra con el catolicismo. La encíclica Laudato Si se muestra o se perfila como un libro que pretende solucionar el cambio climático del mundo. En el numeral 237, la solución del Papa Francisco para aminorar las catástrofes climáticas es el reposo dominical. Más aún, dice así: el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo,
Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Increíble, amigos, pero ver para creer. Una religión que ahora aparentemente pretende mezclar la adoración a la Madre Tierra con el cristianismo. Así están las cosas. El Papa Francisco nos está diciendo algo muy claro. El reposo no es simplemente reposo nada más porque sí. El reposo debe ir ligado a la comunión, a la adoración. Así que vemos que un reposo solo se convierte en reposo cuando haya adoración y comunión con Dios. Entonces el Papa Francisco también indica que el reposo dominical en el primer día de la semana solo puede ser reposo si se centra en la adoración, tal vez a través de la Eucaristía o tal vez a través del bautismo. ¿Cómo será esta marca trinitaria de la que habla el Papa Francisco? Entendamos en qué consiste esta marca trinitaria de la que habla el Papa Francisco. Miremos que el reposo en sábado, en el séptimo día, tal como lo dice el cuarto mandamiento, no es reposo si tú te dedicas, por ejemplo, a pasear o a simplemente descansar tirado en la cama. El reposo en el séptimo día solo se convierte en reposo si tienes una adoración, si estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. De la misma manera, el falso día de reposo solo se convierte en falso día de reposo si hay una adoración falsa. Esta puede ser la marca trinitaria a la que se está haciendo referencia el Papa Francisco. Entendemos entonces que tiene lógica lo que él está diciendo. La marca de la bestia por sí sola no puede ser simplemente descansar en domingo sin hacer nada. Debe haber la obligación a realizar algún rito específico, tal vez que vaya de la mano con la adoración a la Trinidad. Ahí puede ser cuando se reciba la marca trinitaria, que finalmente sería la marca de la bestia. Entendemos lo que el Papa Francisco dice en su encíclica Laudato Si. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o necesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Lo que él quiere decir es que el reposo como tal no es reposo si estás simplemente en tu casa viendo televisión. El reposo debe ir de la mano con la adoración. Es lo mismo que debe suceder en sábado. El verdadero día de reposo solo se da cuando estás adorando a Dios. De igual manera entendemos que el falso día de reposo solo se debe dar cuando se está adorando a un falso Dios. Esta podría ser la marca trinitaria de la que habla el Papa Francisco, amigos. Mientras vemos entonces que pronto se ejecutará una ley de Estado que obliga a las personas a ejecutar algún rito religioso que sea en un falso día de reposo como el domingo, en donde se obligue a las personas a adorar a la Trinidad, ya sea a través de la Eucaristía o el bautismo. Es ahí cuando estaremos enfrente de la verdadera marca de la bestia. Y vemos que solamente se necesita que una sola vez recibas esta marca de la bestia para que quedes marcado para siempre. ¿Entendemos ahora, amigos, esto que está diciendo el Papa Francisco? Porque si tú reposas en el domingo simplemente viendo televisión, es como si asistieras a un día festivo, algo así como el 4 de julio semanal. No ha ocurrido mayor cosa. Hay en parte adoración, porque estás obedeciendo un falso día de reposo, pero no estás adorando al falso Dios. Algo falta. Tienes una mezcla como de ateísmo y de falsa cristiandad. ¿Tienes que ser forzado a adorar al falso Dios trinitario? Es la pregunta que hay que hacerse. Así que, amigos, entendamos que cuando se forme esta gran teocracia global con la cual se obligarán a las personas a recibir la marca de la bestia,
nos preguntamos si es esta la marca trinitaria de la que habla el Papa Francisco, la cual podría recibirse en la Eucaristía persinándose o recibiendo los sacramentos. Y más aún, vemos que algunas iglesias cristianas, inclusive la iglesia adventista, adora a la Trinidad. ¿Quiere decir que ellos recibirán la marca de la bestia? Bueno, amigos, el Papa lo ha dicho claramente. La creación de Dios debe tener una marca trinitaria. En pasados videos les hablé mucho de que la Trinidad no tiene ninguna base bíblica. Ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. El Dios trinitario es un Dios incapaz de engendrar. Por tanto, este Dios incapaz no parece ser omnipotente. Y vemos también que este Dios trinitario también parecería haber mentido cuando Jesús se estaba bautizando y dijo en Mateo 3, versículo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que entendemos que nuestro verdadero Dios no es trinitario, es un Dios que engendró a su Hijo. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos si creemos en la Trinidad. Jesús también nos habría mentido cuando en Marcos capítulo 15 versículo 34 dijo Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esta manera, si Jesús fuera un Dios trinitario, pues no tendría ningún sentido clamarle a un Padre que nunca tuvo. Después de todo, resulta que son el mismo Dios. ¿Cómo puede un Dios abandonarse a sí mismo? Es obviamente imposible. Pero Jesús claramente estaba recitando el Salmo 22 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también dice en el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y luego Cristo dijo en Lucas capítulo 23, versículo 46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Acaso dijo Jesús, me encomiendo a la primera persona de la Trinidad? No. Pero ¿acaso un Dios tan poderoso no puede saber la diferencia entre Padre e Hijo versus compañeros trinitarios y coeternos? Porque Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13 dice, yo seré Padre para él y él será Hijo para mí. Y en Hebreos, capítulo 1, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Así que amigos, la Trinidad nos habla de tres personas coexistiendo eternamente en un solo Dios. Y la Biblia nos habla de un padre y de un hijo. Y creo que hasta un niño de 3 años puede entender la diferencia entre estas dos doctrinas, la trinitaria y la doctrina del Padre y el Hijo. Así que vemos que la marca trinitaria nos habla entonces de un falso Dios que no aparece en la Biblia, muy ligada a un falso día de reposo. Vemos que esta puede ser la marca de la bestia, amigos, y ojalá que ustedes no reciban la marca trinitaria. Hasta pronto, amigos.